Hola, mi nombre es David y este es el producto integrador de Derecho Penal. Voy a responder los siguientes cuestionamientos. ¿Qué es el amparo? Es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos. Pueden ser actos de la autoridad o pueden ser omisiones de la autoridad. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? Se modificó el artículo 103, donde se establece la procedencia del amparo. Procede en contra de las normas escritas que puedan violar los derechos humanos y aquellos que están establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales, además lo referente a las omisiones que acabo de mencionar previamente. Cambió el concepto de interés jurídico por interés legítimo. Esto se refiere a que no necesariamente tienes que ser parte en un juicio o en un acto, sino que un acto de manera general puede afectar tu interés legítimo, puede afectar tu esfera de derechos en cuanto a que formas parte de la sociedad, por ejemplo. Otro punto es que a través del juicio de amparo puede declararse inconstitucional una norma general que viole los derechos de una persona. Amparo adhesivo para desahogar los argumentos en una vez única y así ahorrar tiempos en el juicio. La siguiente, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que son inherentes a la persona humana por el simple hecho de existir, de haber nacido, como el derecho a la vida, ¿no? ¿Qué son los principios del juicio de amparo? Son principios que tienen que estar presentes en todos los procedimientos de juicio de amparo, ¿no? Para, digamos, proteger este principio de legalidad en cada uno de los actos de la autoridad. ¿A qué está obligado el juez de garantías y el juez de control? El juez de amparo, en este caso de garantías, está obligado a intervenir en ciertas circunstancias, favoreciendo o ayudando al quejoso del acto reclamado. El juez de control tiene prohibido intervenir para suplir o ayudar sobre las deficiencias que tenga alguna de las partes. ¿Qué es un informe justificado? Es un informe donde las autoridades que emitieron el acto que se está reclamando tienen que dar su versión de los hechos, la parte de los hechos. ¿Por qué consideran que ese acto que se está reclamando es conforme a la normativa o a la Constitución? Y, digamos, desmentir o dar su parte en cuanto a los argumentos que está presentando el quejoso o el impugnante de esa resolución. ¿De qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas? De forma oral o escrita. De forma oral, como lo mandata este principio de justicia abierta, de la rendición de cuentas, es decir, que la autoridad tiene que emitir sus resoluciones de manera pública a través de audiencias, que hoy en día sabemos que estas audiencias son transmitidas a través de los canales de YouTube, redes sociales, etc. Y también de manera escrita. Tiene que existir fe pública de esta resolución, firmada incluso por los jueces que están siendo partes de esa resolución, los resolutores, ¿no? La autoridad resolutora. ¿Cuál es el rol del tercero interesado en el juicio de amparo? Puede intervenir en el juicio de amparo como tercero quien tenga interés jurídico, como lo mencionamos anteriormente a partir de la reforma del amparo. Interviene para que se restituyan las cosas o bienes que le fueron dañados. ¿Qué es la suplencia de la queja? Es cuando el juez interviene para subsanar el agravio. Por ejemplo, si en una demanda el quejoso o el impugnante no expresa de manera clara aquellas garantías o derechos que considera que se están vulnerando en su detrimento, es ahí donde, digamos, a partir de la reforma constitucional del 2011, el juez tiene el deber de suplir la queja, ¿no? De
identificar cuáles son estas garantías que se están viendo vulneradas. ¿Qué son las medidas cautelares? Son medidas que toma la autoridad para prevenir la posible violación a los derechos de una persona. Por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no? Digamos, se dicta prisión preventiva para evitar que la persona, el presunto responsable de un acto en contra de alguien, no se vaya a fugar y así evitemos que la justicia se imparta de manera legal. ¿En qué artículos de la Constitución se regula el cambio de situación jurídica? Artículos 19 y 20. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Las autoridades responsables deben detener su actuación durante el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad. Su finalidad es que no se ejecuten materialmente los actos y no queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. Además, tiende a preservar la materia del juicio y evitar que el quejoso resienta perjuicios irreparables con la ejecución del acto reclamado. Y sería todo. Gracias.